esta modalidad de trabajo digamos, nos llegó de manera bastante abrupta, no estábamos, muchos de nosotros y muchas de nosotras no estábamos preparados, no teníamos las herramientas y nos tocó empezar a debatir y acomodarnos a este nuevo contexto y a esta nueva modalidad de trabajo, y es por eso que en esta oportunidad seleccionamos y aprovechamos la oportunidad de que tanto en Argentina como en Colombia se esté debatiendo o ya exista una ley que regule esta modalidad. Y bueno, para avanzar nos gustaría poder debatirlo con dos representantes de cada país, un representante de cada país, perdón. Así que para ganar tiempo le voy a dar ya la palabra a Zuliana, que como ya les decía es vicepresidenta de la AFIP y va a estar como moderadora de este encuentro y de esta exposición. Zuliana. Muy buenos días, Paula, y a todos los compañeros y compañeras quienes se conectan. Gracias por el tiempo, gracias por poner este tema en agenda y agradecer fundamentalmente la presencia del diputado Walter Correa, de la compañera Adriana Hurtado desde Argentina, desde Colombia. Bienvenidos a todos quienes nos siguen a través del Facebook o en la sala de Zoom a este webinar que pretende discutir y reflexionar sobre un tema que ya estaba antes de la pandemia, pero que era casi imperceptible en muchos de nuestros países y que se ha impuesto de una por las circunstancias en agenda prioritaria y que nos plantea nuevos retos, no solo desde la esfera laboral, nos plantea nuevos retos desde el lado de la conciliación y la corresponsabilidad familiar, nos plantea un reto inmenso desde el lado de las organizaciones. Y tenemos esta mañana dos experiencias que además son fundamentales porque aportan desde dos perspectivas concretas. Una que es la perspectiva colombiana, donde ya hay una regulación del teletrabajo. Ya tendremos ocasión de que Adriana, desde la experiencia gremial, sindical, nos comente cómo es percibido esto desde el lado de las relaciones laborales, especialmente desde nuestra lectura, que es la lectura sindical de los trabajadores y trabajadoras. Y en el caso argentino, Argentina en las últimas semanas ha estado en la agenda mediática y pública en el tema de teletrabajo, porque sabemos que ya hay media sanción justamente desde Cámara de Diputados para regular esta modalidad de trabajo. Yo antes de entrar de lleno al teletrabajo, que es lo que nos convoca, quería pedirles y reiterarles la gratitud por acompañarnos, pero quería pedirle una reflexión inicial a Walter Correa y a Adriana Hurtado, que nos comenten, que nos den esa foto de cuál era la realidad prepandemia y cuál es la realidad post-pandemia hoy en cuanto a las relaciones laborales. ¿Qué cambió? 2 minutos para saber qué cambió, qué fue lo que impactó de manera fundamental. Me permito presentar a Walter Correa. Walter es diputado nacional, es secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines. Adriana Hurtado es una conocida ya de muchos de nosotros y nosotras, una compañera, dirigente del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Periodistas también, y presidenta de la Federación Colombiana de Periodistas. Yo les agradecería que hagamos esta primera intervención inicial un poco haciéndonos esa foto, ¿no?, de lo que cambió en la relación laboral esta pandemia, específicamente la cuarentena, y luego de esta presentación inicial vamos de lleno al tema de fondo que es el que nos convoca, que es el teletrabajo. Adriana, no sé si empezamos contigo en esta reflexión inicial. Zuliana, sí, claro que sí. Muchísimas gracias a la Federación Internacional de Periodistas, a Paula Cejas, directora regional, y a todo el equipo de la oficina. Un saludo muy especial para los y las compañeras que están siguiendo esta transmisión. Por ustedes es importante este tipo de iniciativas que desarrolla la Federación Internacional. Un gustazo, Zuliana, reencontrarnos. Un saludo, señor diputado. Bueno, realmente en esta mirada hay que empezar por decirte cómo estábamos antes respecto a esas condiciones laborales.
Sin embargo, no obstante, quiero traer que en Colombia ya existen 165.169 casos de COVID, 5.814 fallecidos. 20 de estos casos, por lo menos tenemos 20 periodistas ya diagnosticados con COVID, 5 han fallecido y un poco el reto está acá en contarles que en el caso de Colombia, por lo menos han sacado unas protecciones medianamente importantes y es la libertad de movilidad para los y las trabajadoras de la prensa y se ha declarado o se ha ratificado la información como un servicio público esencial. Teniendo en cuenta esto, hay que empezar por decir también que tenemos una constitución política, en su artículo 25 dice que es un derecho al trabajo, es decir, no es un asunto de responsabilidad social y que justamente tiene que ser en condiciones dignas y justas. Tenemos un código sustantivo de trabajo, allí hay cerca de 492 artículos donde está todo este tema relativo a los salarios, las clases y modalidades de trabajo, entre otros. Y adicionalmente tenemos algo que se denomina la ley 1016, ya llevándolo al ejercicio periodístico en sí mismo, y esta ley tiene solo propósitos declarativos y se supone que es para temas de protección social. Nosotros hemos realizado un estudio de caracterización justo antes de la pandemia, nos coge la pandemia haciendo un análisis, una encuesta que será difundida el próximo 3 de agosto, esos resultados, pero básicamente hay que decir que hay unos temas de precariedad. Uno podía hablar de que el contexto más grande se da cuando no hay reconocimiento de las figuras laborales que existen en ese código sustantivo. Y entonces lo que encontramos es a colegas y a trabajadores en muchos sectores que tienen dos condiciones: un ejercicio laboral con sus contratos, es decir, que se rige por el código laboral, y otros que se rigen por la parte comercial. Ustedes en la pantalla podrán ver más extensamente este tema, y ahí podemos hablar de una figura que es lo de los contratos de prestación de servicios, que es una figura hoy muy usada en Colombia. Digamos que se ha disparado más también con la pandemia, y es porque sencillamente se flexibiliza el trabajo y de alguna manera esto es más un contrato, insisto, de una naturaleza comercial en donde no aplica ese código sustantivo de trabajo. Adicionalmente, es importante mencionar que el Ministerio de Trabajo ha expedido unas circulares, tenemos en los links que les voy a dejar allí, ustedes pueden entrar, está hipervinculado, y quiero mencionar solamente 3 circulares que son como las que más nos han llevado en el tema de la pandemia. Hay una primera que es la 21 de este año y se supone que lo que hace es recordar que hay un ordenamiento jurídico que permite el trabajo en casa cuando es una situación ocasional, temporal o excepcional, pero no requiere los mismos requisitos para implementarlo del teletrabajo. Y ahí parto por decir que esta figura de trabajo en casa no está reglamentada en Colombia y que el próximo 20 de julio el Ministerio de Trabajo va a presentar un proyecto de ley sobre el tema. Y efectivamente, recuerda que tenemos la modalidad del teletrabajo, la jornada laboral flexible, las vacaciones y los permisos no remunerados. Acá lo que hace el ministerio básicamente es decirles, señores empleadores y señores trabajadores, recuerden que esto está en el Código Sustantivo de Trabajo y que ustedes lo pueden aplicar. Luego viene la circular 22 y aclara la configuración de fuerza mayor, porque se empezó a ver como muchos empleadores empezaron a, por ejemplo, imponer algunos de estos mecanismos, aduciendo que la pandemia les generaba fuerza mayor. El ministerio lo que dice es que esto debe declararlo un juez de la República y no requiere un permiso del ministerio como tal. Pero en tiempos de pandemia el sistema judicial colombiano se ha congelado. Luego entonces queda en el limbo esto y nos preocupa por lo que más adelante ya voy a exponer en cómo esto ha tergiversado en detrimento del trabajador. Y en esa misma figura, en esta misma circular se adopta algo que se llama fiscalización laboral rigurosa, que se supone que es que van a hacer control, vigilancia e inspección a las decisiones que tomen los empleadores. Nosotros lo que hemos notado, nuestra organización hizo en este caso
unas denuncias en términos de fiscalización laboral rigurosa, y lo que encontró es que hay desarticulación institucional, hay información incompleta y hay falta de claridad frente a los tiempos. En un escenario normal, esto podría demorar 3 años. Ahora, estamos en época de pandemia, no es posible que en este momento, hasta ahora, en 6 casos que puso Federación Colombiana de Periodistas como denuncias, hasta ahorita estén abriendo autos preliminares y que ya hayan cerrado 3 casos sin dar ninguna respuesta, aduciendo a que no tienen competencia por ser contratos de prestación de servicios. Hay otro tema que tiene que ver más con elementos de protección, ahí ustedes pueden encontrar las circulares, hay un tema de lineamientos respecto al trabajo en casa, y acá básicamente lo que quiero traer con esta imagen es que nosotros aprovechamos la pandemia para hacer un ejercicio de que los trabajadores y las trabajadoras denunciaran esas prácticas que los empleadores estaban haciendo en pandemia. Lo que nos hemos encontrado son con estas 10 prácticas, pero básicamente decirles, compañeros y compañeras, que esto ha sido un ejercicio con un bagaje y de incertidumbre muy fuerte, y que lo que estamos pensando ya es elevar quejas ante la Organización Internacional del Trabajo, por cuanto vemos es un detrimento de las prácticas laborales en contra de los y las trabajadoras. Gracias, Adriana. Yo le pediría ahora en esta ronda inicial al diputado Correa si nos puede hacer eso, una primera lectura de cómo, especialmente la cuarentena, específicamente la cuarentena en el paraguas de la pandemia, cómo ha cambiado las prácticas laborales, y más en un país en el que por lo menos los latinoamericanos y latinoamericanas consideramos referente como un país proteccionista hacia los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué lectura puede hacer de los cambios que han habido en las relaciones de trabajo? Mirá, en principio les quiero agradecer la posibilidad de la invitación y el hecho de como un trabajador más poder contarles a mis hermanos latinoamericanos y mis hermanas latinoamericanas cómo es la situación de aquí. Hacer una breve reseña de los cambios que hemos tenido con respecto a la pandemia, con respecto a lo que significa el COVID-19. Yo soy trabajador industrial, así que les voy a hacer, lo mío tiene una visión de un trabajador industrial. En realidad, a nosotros nos cambió vertiginosamente la situación, porque desde el comienzo de la pandemia, nuestro gobierno nacional y popular, que nos costó 4 años de lucha, de resistencia en contra de un gobierno de los sectores de poder, de los sectores de la oligarquía, que significó el gobierno de Cambiemos, el gobierno de Mauricio Macri, dejó una situación desde la industria y de los sectores de trabajo con un retroceso. Así que tuvimos que revertir esa situación. Estamos tratando de revertirla, y justo nos cae la situación de la pandemia. El gobierno nacional y popular, que es un gobierno de coalición, donde la mayoría, la centralidad de este gobierno la tiene el peronismo, movimiento histórico de nuestro, donde se fortalece esta construcción desde los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Por ende, nosotros hemos hecho un alto acatamiento con respecto a la situación de cuarentena de nuestro pueblo. La elección de nuestro gobierno entre la cuestión económica y preservar la salud, lo que se hizo fue preservar la salud. Por ende, el acatamiento de los trabajadores y las trabajadoras con respecto a la cuarentena fue y sigue siendo muy importante. Sosteniéndola desde los trabajadores de que venimos del área privada, el gobierno les paga el 50% de los salarios a los trabajadores. El otro 50% lo ponen los sectores patronales. Esto garantiza que el trabajador y la trabajadora se pueda quedar haciendo o realizando la cuarentena
en su domicilio. Aquellos trabajadores y trabajadoras que no tienen fuentes de ingreso, se creó un salario de emergencia para que perciban un mínimo, estamos hablando de 10.000 pesos, el IFE que le llamamos nosotros, es un subsidio de emergencia, para que tengan un ingreso y no salga a hacer trabajo precario, no salga, nosotros acá le decimos changas, ¿no? El hecho de ir y es un trabajo, una jornada diaria informal, desde ir a cortar el pasto, de hacer jardinería, albañilería, reparación en el domicilio, limpieza. Entonces, el Estado, nuestro Estado, lo que hizo fue garantizar por una forma de salarios a nuestro pueblo para que cumpla la cuarentena. De la misma manera, también el Estado da una ayuda desde los alimentos, a través de la iglesia, a través de las organizaciones populares, a través de los sindicatos, de las organizaciones políticas. Lo que hace también es, en cada barrio, en cada barriada, en cada organización popular, se destinan alimentos para que se organice la posibilidad de que ningún argentino o argentina padezca el hambre. Así de sencillo. O sea que nosotros, todo un Estado está volcado hacia el eje central de preservar la salud de nuestro pueblo. Hay situaciones de trabajadores y trabajadoras que, con respecto a la alimentación, con respecto a sostener la seguridad, la salud, que sí hay un decreto donde, en el caso nuestro del cuero, estamos acondicionados a la situación de alimentos, donde sí en esta pandemia estamos trabajando, donde se garantiza o se quiere garantizar todo el cumplimiento de esta tarea conforme al transporte, conforme a los horarios y sobre todo cuidando a los trabajadores y a las trabajadoras. Las aseguradoras tienen que cubrir, las compañías de seguro tienen que cubrir a los trabajadores y a los trabajadores con respecto a lo que significa la salud. Y en esto del teletrabajo, que después yo les voy a contar en qué situación estamos en la Cámara de Diputados con respecto al teletrabajo, lo que les puedo comentar es que se incrementó el teletrabajo porque muchas empresas, incluso la que recién contaba la compañera periodista, básicamente el 80% del periodismo hoy se está haciendo en el domicilio, se está haciendo con la función de teletrabajo. Pero la verdad que nosotros estamos orgullosos porque tenemos hoy un Estado presente, un Estado que sostiene desde lo alimentario y sostiene desde lo económico al pueblo trabajador. Y en esto estamos ahora transitando esto, ¿no? La verdad que comparado con el resto del mundo, de Latinoamérica, esto generó que salvar vidas. Nosotros tenemos un índice muy bajo de fallecidos, debido a que todo un Estado está en función de priorizar las cuestiones de salud de nuestro pueblo por sobre las cuestiones económicas. Y en este momento lo que se está debatiendo en estas 48 horas es el tema de cómo continuamos con la cuarentena. Si va a haber alguna modificación, si va a haber alguna liberación, pero constantemente, esto es un debate constante y permanente de nuestro gobierno en cómo preservamos la salud de nuestro pueblo. La cuestión de la extensión geográfica de nuestro país significa que en el norte y en el sur hoy estén con un cierto grado de normalidad. En cambio, acá en la ciudad de Buenos Aires y la periferia de Buenos Aires, que es el conurbano donde yo soy parte de la provincia de Buenos Aires,
acá donde estamos padeciendo, digamos, el pico, lo fuerte de la pandemia. En realidad, todo lo que significa también a la situación empresaria, con respecto al teletrabajo, todo es muy... lo que fue toda una situación de emergencia en cómo los trabajadores y las trabajadoras, de salir de sus puestos normales y habituales, empezaron a desarrollar el teletrabajo en su domicilio. Nosotros entendemos que hay una adhesión muy fuerte de nuestro pueblo en preservar el tema de la prioridad, de darle prioridad a la salud. Esto es lo que yo le puedo contar, compañeras y compañeros. Diputado Correa, muchísimas gracias. Yo quisiera retomar esta segunda ronda con usted, porque la experiencia argentina es la más reciente, sabemos por las informaciones que por lo menos nos han llegado a Perú, de que la iniciativa de regulación tuvo un altísimo consenso en la Cámara de Diputados, y quería que nos metamos de lleno al tema del teletrabajo. Yo le planteo dos premisas que son las que leímos desde aquí. Una, de que se valoraba muchísimo el proyecto porque era una de las pocas legislaciones que incorporaba las tareas de cuidado como un derecho, y esto se veía como algo positivo, se ve como algo positivo, y quizás desde lo que generaba dudas era de que buena parte de las cosas que podían conseguirse y garantizarse en el camino estaban libradas a conseguirse en el ámbito de la negociación colectiva con los empleadores. Nos gustaría eso, que nos comente un poco el proceso, las garantías que prevé la ley. La verdad que el teletrabajo especialmente, y creo que eso no es restrictivo al sector de las comunicaciones, en las condiciones que se ha impuesto, le genera terror a muchos trabajadores y trabajadoras. Las cargas de estrés, la imposibilidad de conciliar vida personal y familiar, el tema de que en el nivel de viviendas que viven muchos de los trabajadores y trabajadoras, nuestros comedores de casa o salas se hayan implementado como espacios de trabajo, está haciendo que a priori el trabajador tenga terror a que esta sea una modalidad que llegó para quedarse, ¿no? Entonces nos gustaría eso, saber la discusión, las garantías que están previstas en esta ley discutida, que reitero, sabemos que tuvo amplio consenso, y si desde su perspectiva está claro que esta es una modalidad que llegó para quedarse. Lo escuchamos. Sí, mirá, retomando lo último que vos planteás, entendemos que los países europeos que están paulatinamente saliendo de la pandemia, no se disminuyó el teletrabajo. Todo lo contrario. Tengo el caso de España, Francia, donde el teletrabajo, ante la salida de la pandemia, el teletrabajo se duplicó. O sea que en esto tenemos que entender como trabajadores y trabajadoras que esto llegó para quedarse. Yo, si ustedes me permiten, les voy a, más o menos voy a hacer mención a lo central del proyecto, que tiene media sanción, y les voy a ir contando un poco más o menos cómo se fueron dando las cosas y qué significa, digamos, nuestro objetivo como diputados, representantes de los trabajadores en la Cámara, esta cuestión del teletrabajo. En principio, contarles que la cuestión del teletrabajo tiene una prédica en las organizaciones sindicales. Este proyecto tiene una cuestión genuina de su configuración, que es desde la clase trabajadora. Lo legislan, lo articulan los diputados de extracción sindical, el caso mío, y todo lo que significa la comisión laboral. En la comisión laboral, la mayoría somos diputados de extracción sindical, somos diputados y diputadas trabajadores y trabajadores. Por eso es que esto tuvo una aceptación muy grande, porque venía muy predicado en nuestra base, que son los trabajadores y las trabajadoras. En principio, lo innovador es que
este proyecto que tiene media sanción tiene un lenguaje inclusivo. Esto es una característica de la militancia, el compromiso de las compañeras, de las mujeres, de nuestras compañeras mujeres que comenzamos un proyecto con un lenguaje inclusivo. La segunda cuestión que amerita contárselo es lo que nosotros hacemos, esto que contaba la compañera periodista, la compañera de Colombia. Nosotros tenemos una ley también que es la 2744, que es la ley de contrato de trabajo. Esta ley de contrato de trabajo, hace poquito, hace algunos días, se le rindió homenaje al doctor Centeno, que fue el creador de la ley de contrato de trabajo allá por los 70, y que la dictadura militar secuestró y asesinó. O sea que para nosotros es muy, pero muy importante esta ley y cómo se hizo esta ley. Y el doctor Centeno pagó con su vida generar esta ley de contrato de trabajo. Nosotros lo que hacemos acá es incorporar a la ley de contrato de trabajo el artículo 102 bis, que incorpora a la ley de contrato de trabajo este proyecto de teletrabajo. O sea que le damos, lo incorporamos a la ley, no es que se hace un estatuto o un proyecto que va por afuera de la ley. Para nosotros es sumamente importante y tiene mucho peso desde lo legal y desde lo político incorporar a la ley. Después, otra cuestión que nosotros destacamos en este proyecto, que lo decías ahí vos, compañera, es establecer el mínimo de derechos. Nosotros lo que decimos es, con esto lo que hacemos es garantizamos el mínimo de derechos para el compañero y la compañera que realiza la tarea del teletrabajo. Que al establecer los mínimos, los pisos mínimos, lo que generamos es que en la discusión colectiva, en los derechos colectivos, donde eso se dirime entre los sindicatos y los sectores patronales, este piso pueda elevarse. Como así también los acuerdos de partes. Si hay un acuerdo entre un trabajador y un empresario que mejora esto, bienvenido sea. Este es el objetivo de establecer un piso alto para que después se mejore. Después también hay una cuestión que para nosotros también es importante, es la definición del teletrabajo. Porque el teletrabajador y la teletrabajadora es el rótulo que le quiere dar los sectores empresarios, los sectores de la oligarquía, y nosotros entendemos que es una tarea a desempeñar, es un desempeño de una tarea. No hay un teletrabajador o una teletrabajadora. Hay un trabajador y una trabajadora que realiza la tarea como la tarea del teletrabajo. Y esto es la definición que nosotros realizamos y concretamos para no generar un trabajador de segunda instancia, un trabajador o una trabajadora de segunda. Entendemos que es una tarea. Y esto está dentro del proyecto que tiene media sanción. Después lo que hablamos es esto, ¿no? Siguiendo con este criterio, lo que establecemos es el principio de igualdad. Para la ley tiene la misma igualdad un trabajador que realiza las tareas de teletrabajo que un trabajador o una trabajadora que realiza la tarea en una fábrica, en un hospital, en una escuela, en un banco, en un taller. Esto también lo garantizamos conforme a la ley. Una de las cuestiones que también mencionaba la compañera periodista, se establece la jornada de trabajo. Nosotros lo que establecemos es una jornada como
un trabajador normal y habitual. ¿Por qué? Porque hoy en esta situación de pandemia nos encontramos que una compañera, un compañero, un trabajador, una trabajadora, el supervisor, el gerente, el jefe, el empresario, el patrón, interactúa constantemente con este trabajador y esta trabajadora. No hay una jornada específica. Tiene un mensaje o una tarea a la mañana, otra al mediodía y otra a la noche. Nosotros lo que establecemos acá es la jornada laboral. O sea que tiene un principio y un fin. Serán las 8 horas de piso y después cada convenio colectivo, cada organización sindical, con sus respectivos patrones, podrá mejorarla, pero sí establecer una jornada laboral. También hay algo que es importante, que nosotros tuvimos mucho debate, mucha discusión, que es el derecho a la desconexión. Cumplimentada la tarea laboral, yo me desconecto de la empresa. Cumplo mi jornada y tengo el derecho a desconectarme. No tengo que atender más reclamos, atender más tareas, o no tengo que ser supervisado. Muchas empresas se negaron a esto, los sectores empresarios, y nosotros lo pudimos establecer. Después habla esto que decía también la compañera, el tema de las tareas de cuidado. Porque nosotros lo que establecemos acá es que aquellas compañeras y compañeros que realizan la tarea del teletrabajo y que tienen menores de 13 años, tienen que tener un tiempo dentro de la jornada de trabajo para generar y atender los cuidados de los niños y niñas menores de 13 años, como así también aquellos que tienen a cargo adultos mayores. Aquellos que tienen a cargo adultos mayores en el mismo domicilio, en el domicilio familiar, también tienen ese derecho de sostener y poder realizar las tareas de cuidado. Después, para aquellos trabajadores que hoy estamos desempeñando tareas normales y habituales en nuestros puestos de trabajo, tenemos que prestar conformidad voluntaria para el hecho de ejercer el teletrabajo. Nosotros en esto de la pandemia, la situación y el traslado de los trabajadores en su puesto normal y habitual a realizar el teletrabajo en su domicilio fue de manera abrupta, de manera parcial, y nosotros lo que planteamos acá es que ese trabajador tiene que tener una aceptación voluntaria a realizar esta tarea y salir del esquema normal y habitual a realizar teletrabajo. También lo que decimos, que así como tenemos el derecho voluntario a acceder al teletrabajo, también en aquellos trabajadores que hemos tenido la voluntad de realizar la tarea del teletrabajo, o aquella trabajadora que tuvo la voluntad de realizar la tarea del teletrabajo, también tiene ese mismo criterio y esa misma voluntad, y que el sector empresario lo tiene que aceptar, de retomar su tarea normal y habitual. Les doy un ejemplo. Si yo soy un trabajador bancario y accedo voluntariamente a hacer el teletrabajo, después puedo peticionar, solicitar el derecho de volver a trabajar en el banco, en un banco, en mi tarea normal y habitual. Salvo aquellos compañeros y compañeras que en forma directa realicen tareas de teletrabajo, donde los trabajadores y las trabajadoras están en su primer contrato, están establecidos que van a ser trabajadores y trabajadoras del teletrabajo. Otra cuestión que fue un reclamo, que hoy sigue siendo un reclamo, es el tema del equipamiento y las herramientas. Muchos compañeros hoy disponen de su PC, de su notebook, de su máquina. Las herramientas las ponen los trabajadores.
El equipamiento lo ponen hoy los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros lo que decimos acá es que esto en la ley tiene que estar a cargo de los sectores patronales. El empresario, el patrón, te tiene que equipar tu hábitat de trabajo, tiene que ponerte tu escritorio, tiene que poner tu computadora, tiene que poner todas las herramientas para que el trabajador y la trabajadora realice las tareas del teletrabajo. Con respecto a la compensación de gastos, esta es también otra cuestión, porque hay muchos compañeros se pagan su internet, su gas, su agua, y el sector empresario no aporta estos gastos. Y son gastos que cotidianamente lo realiza el trabajador y la trabajadora. Nosotros lo que decimos acá, que tiene que haber una compensación de esos gastos, que nosotros establecemos un piso y que después esto también será cuestión de discusión en los convenios colectivos, será discusión de cada paritaria. Nosotros acá tenemos las paritarias, para nosotros es un ejercicio anual entre los sectores patronales y los sectores sindicales, donde se establece el salario anual y se establecen los beneficios que se van modificando, incorporando al convenio colectivo. Entonces nosotros lo que decimos es que esto tiene que haber una compensación de los gastos del trabajador y la trabajadora. También lo que especificamos son los derechos colectivos. Nosotros decimos que el trabajador y la trabajadora que desempeña la tarea del teletrabajo tienen los mismos derechos de representar y ser representado, los mismos derechos de conformar las comisiones internas de delegados, conformar los cuerpos directivos de las organizaciones sindicales, como así también las federaciones sindicales, las federaciones internacionales. Nosotros lo que establecemos acá en la ley, en este proyecto que tiene media sanción, son los derechos colectivos. Todos los derechos colectivos, de la misma manera que la tiene un trabajador o un trabajador que realice tareas en un establecimiento determinado. Después lo que hablamos es de la seguridad e higiene. Esto que decía muy bien la compañera del living de la casa, de cómo se generan las condiciones de la seguridad e higiene en ese hábitat de ese trabajador y esa trabajadora que es su casa, ¿no? Hablamos desde el matafuego, los controles de electricidad, la garantía en la conexión, la ventilación, la calefacción, eso también está establecido en este proyecto que tiene media sanción. Con respecto a los accidentes de trabajo, también se establece de la misma manera. Nosotros hoy son accidentes domésticos y nosotros lo que estamos transformando es que se considere en un accidente de trabajo y que por ende ese trabajador y esa trabajadora que padezca o sufra un accidente sea considerado un accidente laboral y que sea cubierto por la compañía de seguro que corresponde a ese trabajador o a esa trabajadora. También hablamos del derecho a la intimidad. ¿Por qué? Porque siempre estamos hablando que es el domicilio de la familia, el domicilio es en nuestro hogar, donde nosotros lo que entendemos es que cuando el empresario, cuando el patrón, cuando el supervisor, cuando el gerente tiene que hacer alguna revisión del material o la conexión o alguna cuestión intelectual, de reserva intelectual de algún archivo o algo, tiene que comunicar previamente al trabajador que va a realizar esta inspección, tiene que avisarle a la organización sindical, tiene que avisarle al Ministerio de Trabajo, que es la autoridad de aplicación, de que va a realizar una inspección en el domicilio de este compañero para preservar, o compañera, o trabajador o trabajadora, para preservar su situación domiciliaria. Walter, ¿te parece si
Retomamos en la última ronda 2 cachitos finales para hacer el contraste con la experiencia colombiana. Perfecto, dale. No hay Genial. problema. Adriana, vamos contigo al tema Colombia. Nos hablabas de una ley que viene del 2008, estamos hablando casi 12 años de regulación del teletrabajo, y nos gustaría que pongas el acento en eso, en qué está protegido según ley, qué falta proteger, si consideras que hay aspectos concretos que hagan una diferenciación por el impacto de género o clase en la ley, el tema del equipamiento y sobre todo si hay algún organismo o algún ente que supervise que esto se compre, porque en América Latina, buena parte de América Latina, estamos acostumbrados y acostumbradas a tener buenas leyes, pero a tener cero supervisión o fiscalización laboral para que esta se cumpla. Te dejo en el uso de la palabra y te escuchamos. Tu micro, Adriana, no sé si esté habilitado. Ya. Ahora. Sí, bien. Zuliana, sí, con base en lo que habló un poco el diputado, solamente quiero traer 3 reflexiones respecto a lo anterior. Y es que si bien en Colombia existe este Código Sustantivo del Trabajo, una de nuestras preocupaciones más grandes es que estas protecciones aparentemente que tenemos por norma, en la pandemia se ha aprovechado por parte de los empleadores justamente para coaccionar al trabajador, para imponer, por ejemplo, licencias no remuneradas. Nuestro código es claro en decir que tiene que ser acordado, que tiene que ser concertado con los y las trabajadoras, y en este caso ese es el gran problema que tenemos. Adicionalmente, se tienen vulneraciones como despidos de tipo individual, por ejemplo, sin ningún tipo de indemnización. Y el gran problema que hay en este momento en el país es que hay 2 vías para reclamar derechos individuales. Uno es el tema de la jurisdicción laboral, que como tal se denuncia, se argumenta, y finalmente quien toma la decisión es de declarar esos derechos y las garantías es un juez de la República. Y el Ministerio de Trabajo, en este caso, solamente tiene una facultad que es una actuación de carácter administrativo. Supongamos que llegaran a fallar a favor de la organización como tal en estas denuncias, lo máximo que podría haber son unas sanciones económicas que no van para resarcir los daños a los y las trabajadoras, sino que van para un fondo de ese ministerio que se llama el Fondo Fibicot. Y lo llamo en este momento en la atención porque justamente los y las trabajadoras en teletrabajo, se supone que en sentido es abstracto y específico mejor, tiene la misma relación laboral y está bajo el mismo régimen que podría tener cualquier trabajador. Es decir, se rige bajo ese código sustantivo del trabajo que he mencionado anteriormente. Pero lo que ha pasado es que, por ejemplo, dentro de las prácticas que encontró nuestra organización, es que ha habido disminución del salario de teletrabajadores en esta modalidad, exigiendo la realización de las mismas labores y el mismo rendimiento. Entonces, le disminuyeron salario, le mantuvieron su carga de trabajo, pero le piden un rendimiento mucho mayor. Y ahora sí, abocando un poco a lo que me has pedido, Zuliana, es importante decir que en Colombia, como está la ley, adicionalmente hubo un decreto reglamentario. Ese decreto reglamentario justamente lo que hace también es recoger en términos de la definición, y aquí sí se dice específicamente que es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicio utilizando como soporte las TIC, ¿sí? Y básicamente define que hay 3 modalidades del teletrabajo. 1, que son los autónomos; 2, los móviles; y 3, los suplementarios. En los móviles, básicamente son aquellos que utilizan su propio lugar de domicilio para desarrollar la actividad que se le ha encomendado. Los móviles son los que no tienen un lugar de trabajo establecido, sino que desarrollan su trabajo particularmente utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Y los suplementarios, que son aquellos que una parte de su trabajo lo desarrollan en casa y otra parte van a la oficina y utilizan pues las instalaciones para desarrollar su función. Esa ley efectivamente crea también
una política de fomento al teletrabajo y una red nacional de fomento al teletrabajo. Allí, en sentido de papel, aparece quienes podrían estar como en este trámite de poner quejas y demás, y habla de asociaciones gremiales y sindicales, pero digamos que en un sentido funcional, lo que sucede es que muchas veces estos espacios tienen mayoría de parte estatal. Y ahí es donde estas organizaciones quedan un poco en falta de balanza justamente en el momento de decidir, de tomar decisiones. Adicionalmente a esto, quiero prevenir un poco lo que nuestra organización ha venido encontrando frente a esto. Para el teletrabajo es necesario que la ARL, es decir, la administradora de riesgos laborales, que en este caso se equipara un poco a lo que llamaba el diputado compañía de seguro, esta ARL debería ir a la casa del trabajador y verificar las condiciones mínimas de luz, de ergonomía, de seguridad allí en su lugar, e indicar como esas modalidades de tiempo y lugar en las que se podría desarrollar ese trabajo. Hay opiniones diversas frente a estos 12 años, Zuliana, de la implementación y compañeros y compañeras, frente a la implementación del teletrabajadores. Hay quienes dicen que efectivamente hay un ahorro y un aumento en la productividad mejor cuando hay ahorro en el desplazamiento en los lugares de trabajo y que facilita que personas, por ejemplo, en situación de discapacidad, que se les dificulta ir muchas veces, tomar, por lo menos en Colombia aún no hay un sistema de infraestructura que facilite acceder al transporte público por parte de las personas en situación de discapacidad. Esto favorecería esta modalidad para ellos, y lo mismo la población reclusa, las personas que están condenadas y que hoy pagan una pena, se les permite trabajar en esa modalidad. Luego entonces se dice que por estas razones podría ser también beneficioso la modalidad del teletrabajo. Sin embargo, recientemente se aplicó una encuesta justo en la pandemia a 478 personas por parte del Observatorio de la Universidad del Rosario, con ayuda de la CUT y otras centrales, y allí lo que se dijo, por ejemplo, es que el 90.7% de esos teletrabajadores que existen en el país no tuvieron esa etapa de verificación de su ARL para mirar cómo estaban los temas de ergonomía. Y esto lleva consigo una cantidad de enfermedades justamente por la forma como se ha implementado ahora en pandemia el teletrabajo. Yo mencionaba también que hay una figura que es excepcional, que uno podría decir se parece mucho al trabajo en casa. El problema es que esta figura que se ha aprobado para que se aplique de manera excepcional y transitoria por la pandemia, justamente lo que tiene en diferencia con el teletrabajo es que digamos que es ocasional, es única y exclusivamente aplicada por el COVID-19. Insistía en que no está reglamentada esta figura, y el Ministerio de Trabajo la próxima semana va a presentar justamente un proyecto de ley. Sin embargo, hoy, ¿cómo está funcionando esta figura? Permanece la misma relación laboral a los trabajadores, las mismas garantías, tanto sindicales en derechos colectivos e individuales, conservan todos los beneficios aparentemente de riesgos laborales, y pues deberán cumplir sobre todo con la gestión de seguridad y salud que exige la empresa también. ¿Qué hay que tener en cuenta en este sistema, un poco, compañeros y compañeras, en términos de alertar frente a qué podría pasar? Ha sido en estas circunstancias muy difícil para muchos trabajadores y trabajadoras en el país adaptarse a esta nueva forma de trabajo en casa. Genera mucha incertidumbre, sobre todo emocionales y psicológicas. Sin embargo, también se podría decir que ha servido un poco para disminuir el tema de una posibilidad de contagio, pero hay una barrera porque no permite diferenciar los espacios
de tipo personal y laboral. Y esto está teniendo una situación muy difícil en términos, por ejemplo, de los hábitos alimenticios de los trabajadores. Ya no están dentro de sus 2 horas que se les permitía en la empresa para ir a almorzar. Ahora es dependiendo de cómo pueda, si vive o no solo, a qué horas puede preparar sus alimentos. Y esto tiene un impacto también, por supuesto, en la salud de los y las trabajadores, aparte de lo que tiene que ver con las afectaciones emocionales y psicológicas. El diputado hablaba de un derecho a la desconexión. Aquí aparentemente también debería respetarse y no haber interferencia en los espacios personales y familiares, pero lo que estamos viendo es que en el ánimo de revisar ese rendimiento, no se está respetando en sí mismo las jornadas laborales. Y el trabajador y la trabajadora, así se lo envíen, aparentemente en su mismo espacio de trabajo, la realidad es que la sobrecarga, porque parece que hubiera una falta de consideración, como que cuando estoy en la empresa, en la oficina, estoy verificando si el trabajador realmente por lo menos tiene tiempo de ir al baño. Aquí no interesa esto, lo que interesa es que se cumpla en un determinado tiempo con una función o una actividad que se le ha puesto dentro de su función general contratada. Y lo que estamos viendo también, un poco que lo hablaba el diputado, tiene que ver con quién asume la carga en servicios y en equipamiento. En este caso está solamente para el trabajador, y en ese sentido lo que ha hecho un poco en la pandemia, bajo un decreto reciente, es que ha especificado que lo que antes se denominaba un transporte como auxilio de transporte, valga la redundancia, lo que se ha dicho es que ese valor se utilice como un auxilio de conectividad digital. Pero para que ustedes vean la cifra tan paupérrima, estamos hablando casi de solamente $28, cuando en recibos de servicios públicos fácilmente, luz, internet y demás, por bajito, un trabajador tiene que pagar $50. Entonces, vuelve a quedar en una falta de desequilibrio frente a lo que gana el trabajador versus lo que recibe la empresa digamos, como fuente del trabajo que realiza los colaboradores, y lo que se está entregando en este momento como un posible auxilio o una bonificación resulta paupérrimo. En Colombia, básicamente, un salario mínimo legal vigente está en $243. Ahora se han inventado unas fórmulas que quieren es que en nuevas figuras para aparentemente proteger el empleo en el país, que permiten que los empresarios bajen los salarios a los trabajadores respetando ese mínimo, pero pues seguramente si se compara con sus países, $243 mensuales ni siquiera alcanzaría como para lo vital, ¿no? Y finalmente, un poco hablando de este tema de impactos diferenciados, Juliana, compañeros y compañeras, señor diputado, es importante decirles que es muy difícil la situación para las mujeres. Por lo menos yo también puedo hablar como trabajadora, y uno lo que nota en Colombia por lo menos es muy complicado, porque con la pandemia lo que hicieron los jardines infantiles, las escuelas, fue suspender también, por supuesto, que los niños y niñas fueran a estos establecimientos. Luego, entonces, ahora también se aplica las clases virtuales para ellos. Una madre o un padre que solamente tiene un computador en su casa, tiene que disputarse en esa hora o esas horas, ¿le presto el computador a mi hijo o desarrollo mi tarea? Pero adicionalmente, ¿quién prepara los alimentos para mi hogar y para mí? Justamente en esta misma encuesta que les mencionaba, había un porcentaje del 41.6% manifestaron no tener con quién compartir el cuidado al interior de sus casas o de sus hogares, y de esa cifra, el 63.8% son mujeres. Yo reconozco que en América Latina y el Caribe también los hombres están aportando el cuidado del hogar. De hecho, tengo varios compañeros en FEPAL, en la Federación de Periodistas, que han compartido esas labores y se han apersonado de sus familias y también trabajan. Es decir, uno no podría hablar que en todas las zonas hay una situación en la que las mujeres tengamos más la carga, pero en el caso colombiano sí vienen las cifras mostrándonos que las mujeres estamos adicionalmente teniendo esa carga. Y el acceso a la conectividad en este país
hay regiones donde no existe posibilidad de internet, inclusive la gente se informa es simplemente por una radio comunitaria. Y ahí resulta paradójico cuando el señor Procurador General de la Nación dice que la publicidad sobre la COVID-19 es innecesaria en ciudades donde hay internet. Que en una ciudad como Bogotá aparentemente se hable de que hay conectividad, no quiere decir que en un sector vulnerable como Ciudad Bolívar, toda la gente tenga de por sí misma acceso a internet, más unas personas allí que están en situación de desplazamiento, que no tienen acceso a educación, que no tienen mucho menos acceso a las tecnologías y ni siquiera saben qué significa un correo electrónico ni qué es Google, partiendo desde ahí. Entonces sí creemos que hay un impacto diferenciado frente a la clase trabajadora y en general respecto a todos los y las ciudadanas. Gracias, Adriana. Yo antes de darle paso para abrirlo a 3 o 4 intervenciones que puedan tener nuestros compañeros y compañeras que están en la sala, quería hacerle una pregunta muy puntual, pedirles una reflexión, 1 minuto, 2 máximo, al diputado Correa y a ti, Adriana. El teletrabajo llegó para quedarse. La fuerza sindical históricamente ha estado basada y consolidada en nuestra articulación presencial. Nosotros estamos acostumbrados históricamente en el movimiento sindical a tener información de primera mano por lo que ocurre en el lugar de trabajo, a organizarnos para hacer una huelga, a organizarnos para tener una respuesta colectiva. ¿Cómo va a impactar esta nueva modalidad de trabajo a la organización sindical, ¿no? Y les pediría eso, una reflexión pequeña y un aporte de qué podemos hacer para no perder ese nivel de articulación ahora que probablemente no volvamos a encontrarnos durante un buen tiempo y quizás esta sea la regla y no la excepción en nuestros lugares de trabajo. Diputado Correa, desde la experiencia sindical, lo escuchamos. Sí, ahí lo que me parece, siguiendo un poco con lo que, una cosita chiquitita con lo que dice la compañera Adriana, antes de comenzar la pandemia, el trabajador y la trabajadora consideraba que el teletrabajo era un beneficio. Decía, los compañeros manifestaban, bueno, tengo el beneficio el viernes y el jueves de tener teletrabajo. Una vez comenzada la pandemia, estos mismos compañeros y compañeras dejaron de considerar eso, y es un trabajo más, y un trabajo más, como dicen muy bien, describió la compañera Adriana, tiene un montón de cuestiones negativas, no solamente de la salud, sino desde el seno de la familia. Con respecto a lo que planteas vos, compañera, el tema de la organización sindical, una de las cuestiones que nosotros tenemos previsto en el proyecto de ley es los registros ante la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo, donde consten los trabajadores y las trabajadoras. Y con ese registro, tener en cuenta para identificar a esos compañeros y esas compañeras y proceder a ejercer lo que hemos hecho siempre, que es el hecho de la organización, el hecho de la solidaridad y la representatividad de esos compañeros y esas compañeras. Es un nuevo desafío que tienen las organizaciones sindicales, esto llegó para quedarse, y nosotros tenemos que ser estratégicamente muy considerados en ejercer nuestra representatividad para hacerle valer los derechos a esos trabajadores y esas trabajadoras. Gracias, diputado Correa. Adriana, ustedes que llevan ya algunos años de teletrabajo, ¿esto se acentuará ahora? ¿Qué impacto ven en la organización sindical y cómo respondemos a esa falta de presencialidad y quizás impacto en el nivel de articulación? Zuliana, yo tengo que precisar que por lo menos en nuestro sector, que es el que trabaja la Federación Colombiana de Periodistas respecto a los derechos laborales de periodistas y de trabajadores de los medios de comunicación, hay que decir que lamentablemente en Colombia no existe formalmente un sindicato de prensa que, por ejemplo, haya hecho una negociación colectiva. Existen registrados formalmente ante el Ministerio de Trabajo, pero la realidad es que
les ha tocado a las organizaciones gremiales, por lo menos en relación a las condiciones laborales, es impulsar a través de políticas públicas estos derechos colectivos y de alguna manera hacer seguimiento, como lo estamos haciendo nosotros hoy día, al tema de las afectaciones durante la pandemia. Para nosotros los mecanismos que existen respecto hoy prácticamente son de sometimiento, lamentablemente, para el trabajador. Y es que la carga está siendo tal cual que un trabajador o una trabajadora fácilmente en el país te dice como, es preferible esto a perder mi empleo y tengo que ser solidario con mi empresa, y entonces termina justificando que le bajen sus salarios, que le impongan mucha más carga laboral o que de alguna manera se le vulneren sus derechos. Hay un miedo generalizado a perder el trabajo en este momento en el país. Hay un miedo a salir a la huelga, hay un miedo a salir a las calles, justamente porque nos han vendido pues todo este tema obviamente de bioseguridad, pero que no es suficiente. Algunas centrales obreras han salido, han hecho plantones, pero obviamente esto no tiene el mismo impacto que podría tener las huelgas cuando se han unido todas las centrales colombianas en favor de intentar modificar alguna legislación que se esté proponiendo adversa. Yo recuerdo en el 2018 cuando el senador expresidente Álvaro Uribe intentó reglamentar en este mecanismo también de teletrabajo el tema de cotización por horas al sistema de seguridad social. El noviembre del año pasado, justamente una de las motivaciones que alargaron un paro por más de 3 meses fue el tema de las condiciones de trabajo, es decir, la gente sabía que teníamos que luchar por nuestros derechos. Hoy el miedo nos ha congelado, lamentablemente hoy el sometimiento es altísimo y lo que nosotros vemos como aspecto positivo es que las centrales obreras, muchos sindicatos están haciendo este tipo de webinars alertando sobre las posibilidades de que en medio de la pandemia y como está hoy trabajando el Congreso de la República sigan metiendo leyes adversas a los y las trabajadoras. Pero es eso, Zuliana, nosotros creemos que se debe mantener el contacto con la gente, la base tiene que empoderarse y sobre todo no podemos seguir en medio del miedo justificando que se nos vulneren nuestros derechos y sobre todo no protestando. Hoy las redes sociales también son una muy buena plataforma, de hecho no sé qué pasa en otros países, pero por lo menos en el aspecto colombiano, cuando se generan tendencias en Twitter y de alguna manera se genera una presión hacia los gobiernos, hacia los legislativos, y en muchos casos han tenido que suspender elementos que son adversos por la presión social. Entonces yo creo que acá se debe seguir trabajando de la mano de la base, los y las trabajadores, las organizaciones sindicales, y sobre todo no pensar que por ser ciudadano no soy trabajador. Yo creo que es muy importante aprovechar la fuerza social que se ha impuesto a través de las redes sociales y que terminan presionando el actuar de los gobiernos. Gracias, Adriana. Empiezan a llegar algunas preguntas. Hay una para ti, justamente, Adriana, empiezo por esa, y hay un pedido de palabra. La pregunta es, dicen, en Colombia, ¿cómo viene reaccionando el sector sindical ante estos 12 años de teletrabajo impulsado desde el gobierno? ¿No? Y si han hecho alguna valoración de por qué esta promoción e inversión del Estado en este tema, y si tienes algún detalle de cuál fue, qué perfil tuvieron los diputados que impulsaron en su momento la ley, si tenía extracción sindical, más bien venía desde el sector empresarial o eran parte de una propuesta de gobierno como tal en ese momento. Te pido una reflexión en ese sentido, Adriana. Zuliana, básicamente las centrales han estado preparándose para esta presentación del nuevo proyecto de ley de trabajo en casa. Respecto al teletrabajo, en estos webinars lo que han hecho es plantear estas preocupaciones de cómo la ley existe, y es que Colombia creo que es estrella en ese sentido, en tener una cantidad de leyes, pero como en el sentido de la aplicación, ya es que se empiezan a deteriorar esas condiciones. Lo mismo pasa con el programa de protección a periodistas que ha sido implementado en muchas partes de nuestro continente. Es decir, somos un país con muchas leyes, con muchas normas, pero que en el terreno de la aplicación se encuentra siempre la figura para poder tergiversar un poco esto.
Respecto al tema del inicio, se da un poco como articulada desde los dos frentes, ¿no? Una situación desde el empresariado, pero también una reacción de algunos trabajadores que sí digamos, porque además están como incluidos allí toda esta gente que tiene café internet. Entonces fue más desde iniciativas y procesos ciudadanos que como tal desde trabajadores como tal que quisieran irse para su casa y empezar a pagar sus propios servicios, costeándoselos a las empresas. Y respecto a una valoración, Zuliana, la desconozco en términos económicos cuánto ha costado realmente la implementación de esto, pero lo que sí podría asegurar un poco es con esta política pública que existe de teletrabajo, lo que se han hecho es como más en términos de campañas, ¿no? Como conozca cuáles son sus derechos cuando trabaja en esta modalidad, pero no conozco una inversión como tal en la implementación de otros frentes. Sé que había un proceso muy importante para las personas en situación de discapacidad. Y aquí también yo quiero llamar muchísimo la atención esto, Zuliana, no solamente en teletrabajo, sino en cualquier figura, y también ahondando en la posibilidad de ahorita, el próximo lunes 20 de julio, y es, somos un país con muchas normas, pero que lamentablemente los y las trabajadoras no conocemos. Entonces queda la carga sobre las organizaciones gremiales y sindicales, estar pendiente de cuáles son sus cambios y demás. Y a eso súmale que no todas las organizaciones que reclamamos derechos de los y las trabajadoras tenemos un departamento legal. Entonces a nosotros como dirigentes nos toca aprender de incidencia política, de legislación, entre otros temas, que yo creo que también dentro de una posibilidad de normativa, en otros países debería hablarse también de un fortalecimiento de las organizaciones de tipo sindical y gremial que justamente vayan a apoyar a los teletrabajadores, porque de alguna manera sí se les desvincula del lugar donde podrían confluir y poder pensarse en políticas de respuesta. Entonces creo yo que sí es importante poder valorar esto, porque si no lo que tenemos son trabajadores desde su casa, desarticulados como un movimiento social sindical. Gracias, Adriana. Tenemos solo 10 minutos más, así que voy a intentar ser concreta con las preguntas que tenemos. Tenemos una para el diputado Correa. Nos dicen Renzo Chávez desde la Asociación de Periodistas de Perú. ¿En qué medida es posible impulsar o concretar una propuesta regional que establezca parámetros uniformes para reglamentar el teletrabajo en América Latina y el Caribe? La verdad que es muy buena pregunta y me parece que es una tarea que tenemos que tener entre todos y todas. Nosotros entendemos que no solamente el tema del teletrabajo, sino que yo soy parte de la Federación Sindical Mundial, donde hay varias organizaciones sindicales aquí en Argentina, y nosotros tenemos un proyecto de ampliar esta cuestión del teletrabajo en toda Latinoamérica, como así también reducir la jornada laboral a las 6 horas, porque entendemos que hay que tener una mirada y un accionar a la salida post-pandemia, que tiene que ser el hecho de que estas cuestiones de sobreproducción mundial, de sobrestock mundial, y la modernización, ¿no? Digamos, que se está implementando de los sectores desde Europa, de Asia, básicamente ameritan a tener una estrategia. Nosotros desde la Federación Sindical Mundial tenemos esta premisa de esta experiencia que estamos realizando aquí en Argentina, volcarla a Latinoamérica, como así también el hecho de reducir la jornada a 6 horas de trabajo para que todos los compañeros, trabajadores y trabajadoras puedan tener trabajo. Gracias, diputado. Tenemos un pedido de palabra en sala. Escuchamos a Filemón Medina desde Panamá. Solo les rogamos eso, concreción en la intervención, porque tenemos ya muy pocos minutos. Filemón, te escuchamos y activas tu micro. Gracias, Zuliana. Saludos, compañeros y compañeras. Yo tengo que iniciar por cuestionarnos a nosotros mismos como dirigentes sindicales. Si bien la crisis sanitaria que vive el mundo y que está afectando a la economía mundial ha llevado a que los trabajadores seamos los que
tengamos la mayor carga en toda esta crisis sanitaria y económica. Lo digo porque con esta conducta que se ha asumido de parte de los gobiernos de flexibilizar un poco el tema de las relaciones de trabajo a propósito de esta modalidad del teletrabajo, el movimiento sindical está actuando, o algunas organizaciones sindicales están actuando con el principio de la rana y el agua caliente, que la van acondicionando desde que el agua está fría y van calentando el agua hasta que está totalmente caliente y ya la rana no se da ni por enterado de todo lo que nos ha ocurrido o lo que le ha ocurrido. Lo digo porque estaremos en el escenario de acostumbrarnos a el teletrabajo, nos conformaremos con esa nueva modalidad de trabajo en estos momentos que tal vez sea la relación de trabajo a futuro, o el movimiento sindical va a asumir una postura mucho más enérgica, mucho más combativa para que no se flexibilice la relación de trabajo, no se modifiquen nuestros códigos de trabajo, toda vez que el camino en el que estamos transitando es de desmejorar las conquistas de los trabajadores. Y la pregunta gira en torno a eso. ¿Estaremos los trabajadores en la disponibilidad de adaptarnos a esta realidad que nos quita derechos y conquistas, o estaremos asumiendo alguna postura frente al escenario o al desafío mundial del movimiento sindical post pandemia? Gracias. Te escuchamos, empezamos contigo, Adriana, y luego escuchamos al diputado Correa. Una pequeña reflexión. Pues, querido Filemón, aquí básicamente en Colombia, como lo he mencionado, en sentido de norma, existe toda la misma configuración laboral, los mismos derechos para una persona que esté en su casa o esté utilizando como lugar de trabajo la oficina. Sin embargo, es justamente pensando más en términos de salud, lo que significa en el cuidado de los hijos, entre otras cosas que hemos venido hablando acá. Yo sí creo que no deberíamos adaptarnos y sobre todo seguir como este movimiento de que esto no sea una figura excepcional, sino que ya se implemente de manera definitiva. Creo que no lo podemos permitir porque de alguna manera también lo que están haciendo es desarticular el movimiento sindical. Con esto es más difícil reunir a los trabajadores. Por más que tú quieras, es difícil conectarlos a todos para tener, por ejemplo, un planteamiento frente a la discusión de alguna convención colectiva, de alguna vulneración de los mismos derechos que consagra nuestro código respecto a los derechos colectivos. Entonces, Filemón, yo coincido contigo de que no podemos seguir el juego a los gobiernos en el sentido de adaptarnos a lo que ellos quieren, sobre todo en términos más por demanda de los empresarios, porque sin duda acá los cambios que se vienen presentando, que por ahora hasta el momento son en circulares, que de alguna manera los está autorizando. Miren, por ejemplo, lo de la fuerza mayor para los temas en Colombia. La fuerza mayor es un juez, pero al momento de aplicar la fuerza mayor, por lo menos durante la pandemia, entonces la carga de alguna manera se la dejan es al trabajador para que luego demande a su empresa porque el Ministerio de Trabajo no hizo nada. Entonces yo sí creo que debemos continuar y no debemos permitir que esto sea como la figura constante. Y yo quisiera también, para terminar, aludir a que el trabajo es un derecho, pero además es un derecho conexo a otros derechos, a la libertad de expresión, por ejemplo. Y si no se garantiza la libertad de movilidad, si no se garantiza el derecho a la protesta en países como Colombia, que no se ha respetado, no solamente en la pandemia, sino mucho antes. Acá fácilmente te llega el escuadrón antidisturbios porque estás concentrado en una zona. Entonces, es muy difícil que realmente se pueda hablar de libertad de expresión de forma plena, y el derecho al trabajo tiene otros conexos. Y quisiera un poco ir cerrando diciendo que nosotros compartimos la frase de la Federación Internacional de Periodistas, y es que no puede haber libertad de prensa si los periodistas ejercen su profesión en un entorno de corrupción, pobreza o temor. Lo que estamos viendo hoy día es un trabajador, una trabajadora cada vez más explotada y más pobre en cuanto a sus ingresos y sus oportunidades de crecimiento personal con su familia, y crecimiento también en cuanto a formación. Gracias, Adriana. Diputado Correa, lo escuchamos. Y mira, nosotros aquí
en Argentina, como trabajadores y trabajadoras, ya estamos, digamos, evaluando, considerando, pensando en cómo salimos de esta situación. Entendemos que el mundo capitalista está en una crisis profunda, terrible, donde entendemos también que, como dice el Papa Francisco, culminó la etapa del Dios dinero, culminó la etapa de un capitalismo salvaje, y el mundo que se viene tiene que estar articulado, centralizado, generado por la clase trabajadora. Así que es muy importante que tengamos esto, de que estas cuestiones enunciativas, de manifiesto, de entrelazos de los hermanos y hermanas latinoamericanos, hay una salida, y se los digo con mucha humildad, y es por el lado de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros entendemos que no hay otra forma de que nuestros pueblos se liberen, de no tener un perfil netamente de la clase, netamente con compañeras y compañeros que quieran realmente salir no solo de esta pandemia, sino de esta crisis que cada vez somete más a nuestros pueblos. Para eso nosotros estamos dispuestos, para eso nosotros estamos en la firme convicción de articular con todos los compañeros y compañeras de Latinoamérica, y que entendamos que la salida es por el lado nuestro. Hay un mundo que está sobreproducido y sobreestoqueado. Y ustedes tengan la reflexión, mínimamente una reflexión, es que cómo con nuestros trabajadores y trabajadoras no desempeñando tareas en un 100%, en cuarentena, el mundo sigue igual. También significa que el mundo no los necesita, que tanto no los necesita. Y es importante que nosotros reconfiguremos esta fuerza laboral desde las organizaciones sindicales, de las organizaciones libres del pueblo. Este es mi mensaje como un trabajador más que les quiero realizar a ustedes. Así que yo les agradezco mucho la posibilidad que me dan de comunicarme y de decir lo que siento y lo que pienso. Así que muchas gracias y un saludo a todos y a todas. Gracias, diputado Correa. Tenemos una última intervención muy breve desde Ecuador, el compañero Wilson Zurita. Wilson, si habilitas tu micro y tu cámara, te escuchamos. Muchísimas gracias, buenos días. Debo empezar felicitando la brillante intervención tanto de Colombia a través de Adriana, cuanto de la Argentina a través del señor diputado Correa. Felicitar la iniciativa que ha tenido FEPAL y por supuesto la FIB. Desde el Ecuador, a través de la FENAPE, enviamos un saludo cariñoso a todos. Permítanme, soy creyente. Que Dios nos bendiga a todos, que esta pandemia ya culmine, que toda la gente pueda salir a trabajar libremente en sus fuentes, en sus sitios de trabajo, porque esto del teletrabajo también es más cansado, más agotador que el trabajo cotidiano que antes veníamos realizando en nuestros sitios, en nuestras oficinas. Un abrazo para todos. Gratificante para el Ecuador estar participando de todos ustedes. Muy buenos días. Gracias, Wilson. Y en tu palabra queremos saludar a justamente quienes nos siguen de Ecuador. Hay compañeros de Guatemala, de Paraguay, de Argentina, de Perú. Y queríamos cerrar 30 segundos, Adrián y diputado Correa. Guido de Perú nos pregunta cómo empoderamos a los trabajadores y trabajadoras. Creo que es un buen cierre de cómo empoderamos al trabajador y la trabajadora frente al tema del teletrabajo, frente al tema de reglamentarlo, frente al tema de defender derechos. Tómenlo como un minuto cierre y con esto daremos fin a esta muy, muy buena primera jornada sobre teletrabajo. Adriana, te escuchamos. Creo que es importante que se conozcan las conquistas laborales que ya han habido, que no sea como un antes y un después, sino que sea todo un proceso sistemático de decir, hemos fallado en esto, pero además hemos ganado esto.
dar a conocer los derechos a los y las trabajadoras, cuál es la reglamentación que existe y cómo, digamos, algunas prácticas resultan siendo lesivas frente a la implementación de estas modalidades. Dos, fortalecer a organizaciones de tipo sindical y gremial que trabajen por estos teletrabajadores. Y tres, seguir en la lucha de justicia nacional y si el escenario no sucede nada, invocar hacia los convenios con la OIT y frente a todo este tema de relatorías que ya existen frente a los derechos económicos y sociales de los y las trabajadoras en instancias mundiales. Yo creo, Zuliana, que no podemos seguir en el tema de ver cómo siguen muriendo nuestros compañeros y compañeras, por lo menos de nuestro sector periodistas. Es muy triste. No solamente tristeza por la pérdida de esta persona, sino también cómo la información que alguna vez publicó esta persona se va a perder, sus investigaciones, y por supuesto muchos de estos ciudadanos y ciudadanas que vienen falleciendo son personas que han estado vinculadas al movimiento gremial y sindical, se nos están yendo, y por eso es importante también ir generando nuevos liderazgos. No podemos creer que solamente nos mantengamos los mismos y que en ese sentido no haya la apertura a los jóvenes que están saliendo a trabajar y que desconocen, por supuesto, no solamente los códigos, sino cómo en el ejercicio mismo se vulneran en la práctica. Yo creo que es el momento histórico, tanto sindical como gremial, para mantenernos en la lucha, porque si bien comparto que entre todos salimos de esta crisis y esta pandemia, no puede seguir que se le mantenga desde los empleadores un sentido de solidaridad hacia la empresa, cuando históricamente los trabajadores son los que le han aportado esa fuerza laboral y hoy deberían ser ellos los que sean más solidarios. Acá, por ejemplo, simplemente un paréntesis pequeño, Zuliana, tú sabes que a veces hay cosas que son importantes mencionar. Algunos trabajadores de una cadena nacional de televisión, periodistas específicamente, les redujeron sus salarios. Y me decía esta persona, mira, nos tocó, o sea, no tienes el chance de decir no, porque ya sabes que después te hacen la jugada para sacarte. Y un poco frente a esto me decía, lo di porque seguramente estoy apoyando a la empresa, pero me decía qué terrible cuando vemos que la empresa lo que sí hizo fue cambiar todos sus estudios, o sea, el dinero lo invirtió en cambiar su infraestructura, mientras que había una práctica de bajar el salario. Entonces es lo que digo, debe haber y un despertar de conciencia de la gente de no podemos justificar y naturalizar en una palabra llamada solidaridad hacia la empresa que cada vez se nos sigan vulnerando muchos más los derechos laborales. Gracias, Adriana. Diputado Correa, el minuto final. Y básicamente el mensaje que uno le puede dar a los compañeros y a las compañeras para empoderarnos, el hecho de que yo lo defino como la prepotencia de la militancia. Esa prepotencia constante, permanente, disciplinada, dar nosotros que pretendemos, como decía la compañera Adriana, el recambio generacional, la apertura. Nosotros como dirigentes sindicales solicitar, exigir lo que nosotros mismos realizamos, predicar con el ejemplo. Esto también lo decía Francisco, ¿no? Cuando el Papa Francisco decía, el mejor Facebook, las mejores redes, la mejor propaganda es nuestro propio ejemplo como militantes sindicales. Y eso es lo que nosotros, es la tarea, la ardua tarea que nos toca vivir, tener en cuenta que muchos compañeros y compañeras la están pasando muy mal, y afrontar esta cuestión de que no hay margen para más especulaciones en cómo se está configurando el mundo. Y con mucha humildad aceptar esto, aceptar que hay una salida, y la salida es por la organización popular, la salida es por los trabajadores y las trabajadoras. Si nosotros firmemente estamos convencidos de esto, nos va a costar menos transmitirlo, ejercerlo, predicarlo. Y me parece que esta prédica es fundamental. Esta cuestión de la comunicación entre nosotros y nosotras que padecemos como clase las mismas problemáticas en mayor o menor manera, tiene que ser una prédica para buscar un camino
colectivo de lucha para generar un camino que nos lleve a la victoria como esa Latinoamérica unida que en muchas partes y momentos de nuestra historia la hemos tenido. Eso es mi propuesta, mi mensaje hacia todos ustedes, mis compañeros y mis compañeras. Gracias, compañero Walter. Gracias, compañeras y compañeros. Lucha colectiva y coherencia son nuestras mejores herramientas. A nombre de la Federación Internacional de Periodistas, desde su oficina regional en Buenos Aires para América Latina y el Caribe, les agradecemos que se hayan dado un tiempo y acompañarnos en este debate que será parte de una serie de debates y reflexiones para seguir articulándonos regionalmente, que es la forma global como podemos responder a una crisis sanitaria, económica y social que también es global. Gracias por habernos acompañado y nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias. Saludos, gracias. Gracias. Gracias a todos y todas. Excelente webinar. Gracias a los Sebastián. expositores. Gracias, Paula. Saludos, gracias a todos, a todas. Saludos desde Perú. Saludos a todos, compañeros desde Guatemala. Gracias, un saludo desde Perú. Un placer, Ronnie. Saludos. Excelente webinar, gracias desde Perú. Saludos y gracias desde el Perú. Gracias. Chao, chao. Esperamos que no sea el primero ni el último webinar de poder participar. Muchas gracias a todos y a todas. Un abrazo desde Perú. Saludos, saludos hasta Huacho. Saludos desde Ecuador, Zulaina. Cuídate. Saludos, Carlos. Un gusto verte. Verte. Un placer. Cuídate. Gracias. Hoy a Perú. Buen día para todos. Y nos vamos. ¿Desde dónde?